Reporte 100. Esta mañana en la mesa de análisis sobre el debate de los candidatos a la gubernatura nos acompañan la periodista Doris Arenas. Doris, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Ramón Corral Ávila, quien es simpatizante de la Alianza Va por Sonora, militante del PAN. Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenos días. Y Darvé López Mendívil, Darvé es simpatizante de la candidatura de Alfonso Durazo y representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. Si se puede acomodar ahí el micrófono, Ramón. Gracias, Darvé. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a iniciar con la misma pregunta que hicimos la primera vez que nos reunimos aquí para analizar el debate. No les voy a preguntar quién ganó el debate, porque pues Darvé me va a decir que Durazo, Ramón me va a decir que Ernesto Gándara. La única libre de pensamiento aquí es Doris, que me puede decir lo que realmente piensa. Pero voy a pedirles, ¿quién perdió el debate, Doris? ¿Quién perdió el debate? ¿Quién perdió el debate? No quién ganó, ¿quién perdió el debate? Bueno, creo que no quisiera caer en un lugar común, Juan Carlos, pero creo que en este caso quien perdió el debate pues fue el sonorense. Sí. Fue el sonorense. Una vez más vimos que el debate pues realmente no es un lugar para presentar propuestas. En este caso, en este segundo debate, Juan Carlos, pues llegamos con un entorno previo a este ejercicio democrático en un ambiente francamente raro. Durante mucho tiempo veníamos siguiendo este tipo de inercia que había en las campañas electorales y bueno, en una semana pues parece que lamentablemente se soltaron los demonios, hubo cambios importantes en el tablero electoral, principalmente por el muy lamentable asesinato del candidato de MC al municipio de Cajeme, Abel Murrieta, y bueno, posterior a esto, la declinación, renuncia, adhesión, apoyo, o como ustedes quieran llamarla, de Ricardo Burs a Ernesto Gándara. Y finalmente ayer, pues estafeta que le pasan a Manuel Scott para la candidatura de MC. Creo que todo esto obligó a que en algunos war room pues se ajustara la estrategia previa al debate y bueno, vimos ayer un debate donde efectivamente los participantes estuvieron un poco más combativos, donde hubo propuesta, pero de manera personal me quedo por lo que vi al inicio, en los primeros minutos del debate, que fue como una especie de TUCOP de Todos Unidos contra el Borrego, porque quien entró fuerte fue Carlos Zatarain con este tema en el que lamentablemente se sigue haciendo uso electoral de este tema, que es el incendio de la guardería ABC. Sí, Ramón Corral, ¿quién perdió el debate? Yo creo que el debate lo perdimos los que no pudimos realmente darle seguimiento al debate. Fue un problema de transmisión. Otra vez hubo ¿cómo se llama? El formato sí. no era ágil. Fíjate que el debate del domingo, comentábamos ayer, porque vimos el debate del domingo, en el debate del domingo no nos queríamos levantar ni siquiera para ir al baño. Sí. Y en este no entendíamos, pasaba, se apagaba, pero lo que sí fue muy obvio es el inicio, ni siquiera digo las buenas noches, Carlos Zatarain. Qué lamentable. Yo creo que el que perdió más fue Carlos, sí, porque hizo realmente el ridículo. Entonces propondría que renuncien los candidatos a la gubernatura y que los que están en la alcaldía de Hermosillo se postulen para la gubernatura. ¿Son más truchas? Pues así. O sea, también otra cosa que es lamentable es Toño para gobernador, Célida para gobernadora y David Figueroa para gobernador. ¿Y el Toño gobernador? Sí, pues Toño, dije, fue el primero. Yo me refiero ya a gobernador, sí. Ya los otros ya están casi. ¿Sabes qué también es un problema en los debates? La cantidad de gente. No es posible que haya 7, 8 gentes debatiendo cuando realmente son 2 o 3 los que traen la posibilidad y la fuerza y el equipo para eso. Los demás son gentes que no están para eso, que estorban en el debate y que además se enfada. La gente se enfada de un debate cuando están oyendo tantas tonterías y nada de congruencia y nada de propuestas reales, nada de propuestas que sean posibles. Eso es muy malo. Yo creo que hay que... Entonces, ¿no hay un perdedor para usted? ¿No hay un perdedor entre los 5 contendientes de ayer? Sí, claro, Carlos Zatarain. Zatarain. Pero horriblemente ridículo. Sí, Darvé López Mendívil. Fíjate que yo creo que por las circunstancias lamentablemente tan accidentadas, tan raras, tan
tan desafortunadas. Yo creo que el Movimiento Ciudadano pierde la oportunidad y pierde creo esta circunstancia del debate. Y esto es muy lamentable por la manera en cómo se hace, por la manera en cómo es víctima, creo, Movimiento Ciudadano de una situación tan lamentable como lo es el asesinato de Abel Murrieta, pero posteriormente la declinación de Ricardo Burs. Creo que eso les impidió presentarse en un escenario en el que es muy necesario que ellos tuvieran una representación, porque al final de cuentas son una fuerza política que había venido haciendo un trabajo interesante y que al final de cuentas tal vez se requería que estuviera presente esa fuerza. Estas circunstancias, por desgracia, marcan el desarrollo del debate, le impiden participar, no se acuden, y yo creo que eso es más o menos lo que... O sea, lo pierde el Movimiento Ciudadano desde tu perspectiva. Creo que para mí en la perspectiva lo que puede destacar dentro de un perdedor es alguien que por desgracia no pudo tener una representación. No es culpa del Movimiento Ciudadano, eso hay que dejarlo muy claro, es víctima de unas circunstancias muy bueno, también Movimiento Ciudadano hizo lo propio, ¿no? Dante Delgado, pues bueno, claro, al final de cuentas vino y reventó la estructura que había armado Dolores del Río. Sí. En la cúpula decidieron que Ricardo Burs fuera su candidato a la gubernatura, o sea... Pero Movimiento Ciudadano tratamos de decir que no es Dante Delgado, sino son una serie de militantes que nomás es el dueño, Darbe, nomás es el dueño. No, claro, pero no eres dueño. Muy señor. No eres dueño si no tienes votos, pues. A pero eso me refiero. Quita y pone, ¿no? Convocas, claro, es que ese es el punto de lo que estamos viendo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde se inclina esta elección? ¿Hacia dónde se proyecta? Bueno, pues a la conjunción de solamente dos fuerzas políticas o dos fuerzas que representan lo que está por decidir el destino del Estado. Sí, ¿coincides con lo que dice Doris de que fueron todos unidos contra el borrego? Todos unidos, un TUCOP, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese señalamiento de la guardería es cierto, es muy delicado, pero es un punto que era necesario tocar. Miren, el proceso de reparación en el que se encuentra sujeto actualmente, todo lo que ha sucedido con la guardería, no lo podemos dejar de lado, porque es un tema que no se habría de tocar si se hace política. ¿Por qué no? Porque hay un proceso de reparación actual. Los padres de la guardería están sujetos a acuerdos, se han acercado al gobierno federal, está caminando eso. Y yo tuve en una ocasión la oportunidad de comentarlo con el propio Ernesto Gándara en un evento, en una comida, en la que se le comenté, bueno, tomando en consideración que era el presidente municipal en aquel momento y que tal vez no tuvo oportunidad de llevar a cabo él por sí mismo una decisión para un proceso de reparación que es muy importante para sanar esas heridas. ¿Qué haría si fuera gobernador? Pues no quiso contestar, él dijo, no, esa cuestión no quiero contestarle, pero caray, pues ese proceso de reparación va a existir, quiera o no quiera, sea o no sea gobernador. Entonces, ¿por qué no contestar a eso? Al final de cuentas es muy loable decir, pues me lo están echando encima y me lo están montando para hacerlo ver mal. Pero esa pregunta de lo incómoda también pudo hacerlo ver muy bien y simplemente él rehuyó esa oportunidad. Eso es política. Sí, ¿cómo vieron a Durazo, Ramón? La verdad mejor que el pasado, porque el pasado fue un fracaso, pero nada bien tampoco. Yo lo vi sin ánimo lo vi muy amarillo, lo vi un poquito enfermo, digo, en buen plan, no estoy hablando en plan chusco, lo conozco, estaba muy pálido. ¿Desmejorado? Desmejorado y ¿Sí? Pálido, sí. Oye, una cosa que sí quisiera tocar del ABC, ya el juicio iba a ser en marzo para terminarse el juicio. Yo le pregunto al gobierno federal por qué lo retuvo el juicio y no lo terminó para que se acabaran los amparos y liberaran las órdenes de aprehensión que ya están. Entonces, pues darle uso al dolor de las gentes para uso político es muy lamentable y es muy perverso. Y están parando los juicios que ya estaban para en marzo terminarse y resulta que ahora se guardaron para ver para cuándo. Precisamente en la Suprema Corte de Justicia. En la cuestión de los amparos, en el juzgado que está. ¿Es cierto esto? En marzo. Bueno, es que las cosas no caminan así, son poderes distintos, los procedimientos son de orden público, tú no los puedes detener nomás porque sí, ni por orden presidencial. Al final de cuentas, creo que el conflicto que tiene incluso el presidente con algunos jueces del Poder Judicial muestra incluso lo que han resuelto algunos ministros en contra de algún tal presidente. Es decir, no creo que eso exista como tal. Sí. Creo que es una impresión. ¿Viste desmejorado a Alfonso Durazo, Doris? Cansado. Cansado. Pálido.
Cansado, bueno, es natural, ya estamos en la recta final de la campaña. Sí se percibía un poco cansado, apegado muy a su estilo de lectura, con su hablar pausado y sobre todo reforzando la narrativa que ha desarrollado en estos meses de campaña, muy apegada a la narrativa de la 4T, del combate a la corrupción, y sí me da la impresión de que continúa evadiendo hablar de manera frontal de su paso como secretario en la Secretaría de Seguridad Pública. Como también evade el Borrego hablar de Claudia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Anoche en el espacio de Mega Noticias, Juan Carlos, comentábamos también que hace falta una postura mucho más clara, más definida en torno sobre todo a las políticas de seguridad que no se han llevado a cabo en el gobierno estatal. Esto que implica pues un deslinde, lo iremos a ver, no lo sabemos, faltan pocos días para elección, pero por otra parte también es de llamar la atención ver a Alfonso Durazo cuestionando a través de un gráfico a Ernesto Gándara sobre el incremento en los homicidios dolosos durante su primer año como alcalde, que hablaba de un incremento de más del 140% en homicidios, cuando los saldos que él deja en la Secretaría de Seguridad Pública pues son altamente o sea, un sangrerío dejó ahí. Exacto. De la lengua que se mordió. Absolutamente. ¿Sí? Ramón. No lo pudiste haber dicho mejor. Doble sangrerío, pues. Sí. Yo creo que tiene muchas razones más. Yo iba a tocar precisamente los puntos de cuántos muertos hubo con Fox, y nada más en los 2 primeros años ya se superó esa cantidad. En lo de Felipe Calderón, en los 2 primeros años de él ya casi va en el 90% de lo que sucedió, y está a punto de ya acercarse a lo de Peña. Quiere decir que para cuando termine este sexenio, que los primeros fueron responsabilidad directa de Alfonso, y la violencia que hay en Sonora es directa de Alfonso, porque qué casualidad que llegó él y aumentó la violencia, ¿no se fijaron? En Caborca, en Magdalena, en Santana. No es posible que la Guardia Nacional haya acribillado a un ministerio público, a una investigación. Oye, y no le dieron un balazo, le dieron muchos balazos, eso ya iba dirigido a la Guardia Nacional. ¿Cómo es posible? Pues, y fue uno de los principales logros, según él, de la Guardia Nacional. Yo sí creo que tiene que ver. Ahora es muy lamentable, pero muy lamentable lo que pasó con Abel. Era un buen hombre Abel, tendría sus fallas y lo que tú quieras, pero era mucho mejor que muchas gentes que andan ahí, y no se vale que hagan lo que le hicieron. Y hay que tener cuidado, porque lo que hicieron ahí fue enfrente de 30 gentes. No fue fue especialmente para que hubiera terror, con ganas de que no vaya la gente a votar. Sí. Porque cuando pasó eso, estaba en el puro centro de la ciudad, estaba rodeado de 30 gentes, todo el mundo vio el asesinato y todo el mundo se quedaba aterrorizado. Las gentes que yo conozco de Obregón me hablaban, ¿qué va a pasar? Pues primero que nada hay que exigir con mucha fuerza que se aclare de inmediato eso. Y ahí entran los 3 niveles de gobierno, ahí también entra el estatal. Pero primero es el gobierno de Morena, que está ahí, que es el que tiene que cuidar por lo menos la seguridad en los ciudadanos ahí, y el Estado, porque de alguna manera no está al pendiente, y no se diga de lo que es el federal, porque el desastre que dejó Alfonso pues son consecuencias de lo que está sucediendo ahora. Sí. No se puede, y por eso no quiere tocar el punto, porque sabe que es un fracaso. Mira, fracasó con Fox, fue un fracaso lo que hizo con Fox. Llegó, se fue, y luego hizo un escándalo cuando él sabía que eran mentiras lo que es. Él se renunció porque supuestamente Marta iba a ser la candidata. Era falso, totalmente lo falso. Y él estaba cerquita ahí, sabía que era una mentira. Fracaso total con Fox. Luego se fue a Convergencia de diputados, nadie se dio cuenta. Y luego se fue a Morena, a Seguridad, y el fracaso fue todavía peor. Va de fracaso en fracaso. Yo no quisiera que en Sonora fuera el 4º fracaso, donde a los sonorenses nos va a ir muy mal con él. Pero muy mal. Barbe, ¿coincides? Bueno, yo pues obviamente no comparto la opinión. Mira, antier, hubo un evento que me pareció muy significativo, en el que los gobernadores de Coahuila y de Durango, que son entidades que habían estado muy aterrorizadas por la violencia, le dieron las gracias al presidente por la política de seguridad.
tenían meses sin sufrir un secuestro, habían bajado hasta el fondo los índices de delincuencia organizada, y eso sucede en la gran mayoría de los estados del país. Claro que existe violencia todavía, pero no es el estado de Sonora lo que primea en todo el país. ¿Por qué razones sí funcionaron en Coahuila y en Durango esas políticas para reducir la violencia y aquí no? Pues es obviamente porque el estado simple y sencillamente nadó muertito. Aquí no quisieron trabajar. ¿La gobernadora? La gobernadora y las instituciones de seguridad. Y también me parece muy significativo que en un propio evento del Borrego Gándara, en el que incluso habló de las madres buscadoras, la lideresa de las madres buscadoras se lo dijo en su cara: quienes se llevan a las personas son los de la policía estatal preventiva, lo señaló, ahí está ese evento. Entonces yo creo que nos estamos dejando llevar por solamente contabilizar muertos, y eso es muy lamentable, precisamente porque la tendencia a la reducción de la violencia es muy marcada. En otros estados, por supuesto que ha funcionado muy bien la política de seguridad. Aquí, qué casualidad que no se integra el gobierno del estado, no participa en ese proyecto de seguridad, lo dejan de lado, hay una rebeldía ahí, una indulgencia de carácter criminal, y al final se quejan de los índices de violencia. Pero por supuesto, y hay que ponerle mucho orden, pues claro, hay que hacerse cargo de eso. Entonces, esa es la diferencia muy marcada. En lo que sucede, en lo que respecta a la renuncia que tuvo Alfonso Durazo, pues es claramente muy significativa y marca precisamente un contexto. Se le quiere criticar a Alfonso Durazo porque dice que va brincando de lugar en lugar, cuando eso no es cierto. Desde antes del 2006 acompaña el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, desde antes del 2006. Entonces, esa renuncia, o sea, si es necesario traerla a debate, deberíamos de leer la carta precisamente para recordar lo nefasto que fue el gobierno de Vicente Fox, en el que precisamente sí se hablaba y había la intención. Que no haya podido hacerlo no significa que haya sido mentira las razones por las que renunció. Pues si él era su secretario particular, ahí desnudó muchas de las prácticas vergonzantes que tenían. Entonces, para mí no es una mentira. Al contrario, esa renuncia puede ser válidamente un documento histórico para traerlo otra vez al debate y ponerlo, a ver, expone otra vez la renuncia para que vean las razones y incluso volver a señalar ese tipo de situaciones, pues precisamente para que no se vuelvan a dar, para que los que llegan a un puesto no quieran sentir que son los dueños y pueden dejar a familiares. Qué gachos, ¿no? Con Ernesto Gándara. Nomás falta que Peña le grabe un video como Fox. Imagínate. Yo creo que no lo ayudan, ¿no? Yo creo sí que lo ayudan. lo ayudó mucho. O sea, a mí me daría penita que Fox hablara bien de mí, ¿eh? O sea, me daría penita. Acuérdate que el Borrego trabajó con Fox, ¿eh? Sí, y con Durazo. Sí, con Durazo. Su jefe fue Durazo. Durazo lo jaló. Sí. Durazo y a Laura Carrera. Y yo creo que Fox pues lo conoce, lo tomó y sabe quién es, qué calidad de persona es. Por eso está, y sabe muy bien qué calidad de persona es Durazo. O sea, ahí tú puedes ver que lo que está haciendo Fox dice, hay abusados, ¿eh? Miren, yo conozco a los dos muy bien. Y no hay duda que los conoce muy bien, trabajaron para él. Y obviamente hace el comparativo entre Durazo y el Borrego, y obviamente dice, no, definitivamente es el Borrego. Yo creo que por eso lo está haciendo Fox. Yo creo que es de él, intención de él, de realmente salvar a los sonorenses del problema en el que nos va a meter. Le van a pedir un video a Peña también. A mí me parece Durazo. muy interesante ese video. Sí. Yo estaría completamente de acuerdo en que se difundiera. De hecho, yo le pedía a simpatizantes, miren amigos, por favor difundan ese apoyo. ¿De Vicente Fox? Sí, claro, por supuesto. ¿Habrá uno de Peña? No lo sé, tal vez tiene muy buenas Ahí ideas. sería muy interesante. Felipe Calderón. Bueno, si vino Osorio Chong, ¿por qué no va a haber uno de Peña? Ya Felipe Calderón aplaudió la declinación de Burso, sí, Burso, vi en sus redes sociales. La declinación. Y esos mensajes muy buenos. Yo no, al contrario, yo los aplaudo. Son mensajes en los que precisamente se desenmascara pues lo que los proyectos que son diferentes. Sí. No hay manera. ¿Lo ayudan o lo perjudican, Yo creo Boris? que esto hay que tomarlo con un poquito ¿Con de chunga? buen humor, ¿no? Exactamente, como Juan chunga. Carlos, con un poquito de chunga. Viene Sí. un poquito a Son campañas. abundar. Sí, ¿no? Exactamente. En la son campaña campañas, todo Ramón. suma. Así Sí. es. Aunque le duela mucho, Vicente sigue siendo muy popular. Bueno o Muy mal gobierno, protagónico. es muy popular. Él sí llega a las bases.
Entonces, eso es lo que les duele a ellos. A mí me encanta verlo porque yo los veo cómo se enojan, cómo se desesperan. Pues ya veías la cara de Alfonso, de preocupación. La cara de Alfonso de ayer era de veras, de que está derrotado. Así se le veía, así se sentía. ¿Ok? Mejoró, pero su actitud, su presencia era diferente, ¿eh? Y lo ves, y obviamente tiene por qué estar preocupado. Él sabe muy bien que MC es... La gente de MC nunca votaría por Morena, como tampoco quisieran votar por el PRI, por el PAN, por eso están por fuera, pero nunca votarían por Morena. Entonces, él sabe muy bien que esos votos que están ahí, algunos se van a venir con nosotros y posiblemente una gran parte se pudiera ir a la abstención, que sería una lástima, ¿eh? Sí. Yo creo que no hay que promover el voto y no hay que permitir que esas gentes no manejen su derecho a votar para que realmente pongan una posición. Yo creo que la mayoría se va a venir con el Borrego, y esa es la preocupación real. Sí, los votos de Ricardo Burs. Sí, claro. Sí. Los votos de MC, que Ricardo había conseguido, obviamente. Pero además de eso, va a haber varias gentes de MC que van a seguir la corriente de la que está marcando el Ricardo, ¿no? Sí, Doris. Bueno, será interesante ver qué es lo que pasa con esta adhesión de Ricardo a la campaña de Ernesto Gándara. No sabemos, yo creo que no se van a sumar en automático los votos que iban para Ricardo, pero lo que sí es destacable es que Ricardo logró formar, desde mi punto de vista, tengo la impresión de que logró formar una buena estructura, un buen equipo de candidatos, de gente que creyó en el proyecto y que, bueno, lo que vimos ayer es que van a continuar trabajando para Movimiento Ciudadano. Debo de destacar también, pues, la presencia que tiene el apellido Burs en el sur del estado, la estructura que manejan en el sur del estado, y bueno, el sur también existe, como dicen por allí, y representa el 37% de los votos en esta elección. Entonces, esta reconfiguración del tablero electoral que estamos viendo y que vamos a seguir viendo de aquí a los próximos 15 días, nos llevan a formar un escenario de una contienda muy cerrada. Sí. Una contienda muy cerrada donde pues de momento no se avisora. Darbe tiene otros datos. Sí, seguramente. Seguramente. No, la verdad es que hay mensajes muy contradictorios. En Burs, en su carta, pues es una oda a la contradicción. El señalar que precisamente renuncia o declina, y lo que no es una declinación es precisamente porque no tiene números. Él dice, no, pues no tengo números. Entonces, lo hace de una manera tan subrepticia que tiene muy dolidos. Todavía pudieron escuchar las entrevistas de los dirigentes, del dirigente de Movimiento Ciudadano, del secretario general, en el sentido de que esas reuniones se estaban dando desde hacía tiempo, y eso es muy lamentable. Pues, o sea, vean el mensaje que manda. Al final de cuentas, ese mensaje ya lo había dado a la luz en febrero del año pasado Ricardo Burs. Si a mí no me dan los números, yo me voy con Ernesto Gándara. Entonces, eso parece ser un juego muy, pero muy perverso de la política, en el que se traiciona muy fácilmente las bases, de la misma manera que lo hicieron el PRI y el PAN, con todo el descontento que generaron. Ellos dicen, no, ustedes están enojados porque nosotros nos salimos. Todo lo contrario, o sea, al contrario, nosotros estamos encantados de que se muestren cómo son. Al final de cuentas, sí creemos que existe un menosprecio a la base electoral de ellos mismos. Lo entendemos porque al final de cuentas es la manera como se ve hecho política. Aquí sería muy ingenuo no reconocerlo o no admitirlo, o creer que si los mismos que siempre habían estado dentro del gobierno o que siempre se han postulado iban a dejar pasar una oportunidad para volverlo a hacer, al grado de que se unen el PRI y el PAN, pero sobre todo al grado de que toman decisiones que es necesario reflexionar. ¿Por qué ocultan sus emblemas? ¿Por qué ellos dicen, esta ya no es una cuestión de políticos sino de ciudadanos, y se postulan los mismos? ¿Por qué simulan renuncias al partido cuando sus estatutos no se lo permiten, no le permitirían postular a un candidato? Todos ese tipo de cuestiones pretenden dejarlas ocultas y esconderlas abajo del escritorio y decir, no, lo que pasa es que tú estás enojado. No, es necesario visualizar ese punto. Eso es política, que la gente sepa que esa unión pues es una unión artificial. No encuentran
manera de cómo resolver sus puntos en una campaña, menos lo harían dentro de un gobierno, ni sumando a una persona que en realidad creo, y en lo personal sí pienso que no suma, una sustancia que no es nutritiva, no se enriquece con la suma de otra de la misma naturaleza. Y eso fue lo que pasó con Burs. Él no dejó de ser priista, fue y utilizó la estructura de Movimiento Ciudadano, y al final de cuentas los traiciona, aun y cuando él va a aparecer en la boleta. Yo no creo que vaya a significar absolutamente ningún apoyo a la campaña del Borrego, y por supuesto que tengo otros números, por supuesto que sí creo. Aunque Durazo está cargando con el Verde y con el Panal y con el PT, ¿no? Al final de cuentas yo lo dije en muchos momentos, va a ser un gobierno de personas, se toman las plataformas electorales, no necesariamente se rechazan los apoyos, hay que recoger, porque todas las plataformas son valiosas, hasta la del PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano. Ese no es el punto es con quién conformas tu gobierno. Nada ajeno a lo que pasa en otros partidos y con otros candidatos. Sí. A mí me gustaría, no es el PAN, el PRI, es el PRD. Ya me queda un minuto, Ramón, ¿eh? No es el PAN, el PRI, es el PRD. Se me olvidó el PRD porque es parte de la izquierda, y no nomás eso, hay que escuchar fantasma. Hay que escuchar a Porfirio Muñoz Ledo, que fue de los promotores y que ahorita dice que está traicionando todo lo que el señor está diciendo. Y la verdad es que la unidad, como lo marcó Ricardo, es para salvar al país de lo que estamos viendo que viene. No hay duda de que podemos llegar a un Venezuela. Y las pruebas de lo que están ahí en Venezuela, de veras. Ahora, te voy a decir una cosa, fui parte del G4 cuando nunca había habido una mayoría de la oposición, y funcionó, y nos juntamos todos para poder quitar al PRI por el daño que nos estaba haciendo. Dicen que ahora nos juntamos todos para quitar el daño que nos está haciendo Morena. Dicen que una señal de que México va a Venezuela es que México ganó el Miss Universo. Sí, está muy bueno. Ya, que es una Juan señal. Carlos, también destacar la moderación de nuestros colegas de Marco Antonio Morales y Gaby Medina y de Marco Antonio Morales, que fue muy buena, impecable, y también la participación de la doctora Rosario Robles. Creo que su participación con enfoque de género abonó también a este ejercicio. Sí. Pues gracias, Doris Arena, Ramón Corral, Darbe López Mendibil, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Buenos días, gracias. Buenos amigos. Por supuesto. Reporte 100.